Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo. El día de hoy vamos a hablar de la literatura o de las literaturas orientales. Y para hablar de las literaturas orientales, vamos a hablar de la primera civilización o de los primeros testimonios. Es decir, vamos a hablar de la literatura sumerio-babilónica. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Para que nosotros podamos entender de manera global, de manera total, nuestra literatura occidental, esa de la que hemos hablado a lo largo de todas las semanas y de la que se enfocó la primera temporada de este canal, salvo esos capítulos en los que hablamos de las literaturas prehispánicas o precolombinas, porque obviamente quien les habla es nativo, por decirlo así, del continente americano. Obviamente también tendríamos que hablar de los pueblos originarios de este continente previo a la llegada de los europeos. Pero, salvo esos episodios, todos los demás se concentraron en la literatura occidental y su tradición, ¿correcto? Obviamente tradición que se hizo un sincretismo también con las culturas prehispánicas o precolombinas y generaron lo que hoy somos de este lado del Atlántico. No obstante, previo a esas culturas que nos dieron como fruto las culturas y en consecuencia la literatura occidental, tenemos las literaturas orientales. Entonces, la primera de ellas, la que podríamos nosotros denominar como la primera civilización que dejó testimonios de carácter literario, es la sumerio-babilónica. Pero antes de adentrarnos a ella, es importante decir que las literaturas orientales, como buenas literaturas, que como lo hemos visto también, se caracterizan por tener dos elementos esenciales. Por un lado, tenemos el simbolismo, ¿correcto? Ciertos elementos, ciertos factores que tienen un valor más allá de lo evidente, más allá de lo denotativo, es decir, tienen este carácter connotativo, este valor simbólico de los números, los personajes, las horas, estos caracteres que tiempo después, ya adentrándonos a la tradición en general, pues son estos tópicos, estos lugares comunes. Y por el otro aspecto, otra característica de la literatura oriental es la religiosidad, ¿correcto? Estos elementos, estas intervenciones de los dioses, este cuestionamiento de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, estos elementos ontológicos también son característicos de las literaturas orientales. En el caso particular de la literatura sumerio-babilónica, tenemos que hablar de los siguientes aspectos. Primer aspecto importante, ¿en dónde se ubica esta literatura sumerio-babilónica? Nosotros la tenemos que ubicar básica y fundamentalmente en Mesopotamia. Y es importante este concepto porque el mismo nombre de Mesopotamia nos va a ubicar en dónde estamos. ¿Por qué menciono esto? Porque Mesopotamia es el término, el concepto en general donde nosotros podemos entender estos elementos. Mesopotamia es un nombre que está compuesto por dos términos griegos, que así fueron conocidos años después, cuando precisamente Grecia toma toda esta importancia de la que ya hemos hablado en anteriores videos. Y entonces Mesopotamia viene de la palabra mesos, que significa medio, y potamos, que significa río. Entonces podríamos decir que Mesopotamia es esta cultura, esta civilización que está entre ríos. ¿Por qué se llama así? Muy fácil. Porque Mesopotamia se ubicaba entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿correcto? Entonces podemos nosotros ubicar precisamente la cultura mesopotámica ahí, entre el río Tigris y el río Éufrates. Aproximadamente hablando en años, ¿cuándo podemos ubicar a la cultura sumerio-babilónica? Vamos a hablar primero obviamente de los sumerios, vamos a hablar de Mesopotamia en consecuencia. Ubiquémonos temporalmente en el año 3500 antes
de nuestra era. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando aproximadamente de hace 5,500 años. ¿Correcto? Si hoy estamos en el 2021, pues hagamos la cuenta de los 2021 años más 3,500. Entonces, estamos hablando de hace aproximadamente 5,500 años. Entonces, ubiquémonos en ese año. 3,500 antes de nuestra era. Justamente aquí es donde van a tener lugar los sumerios, ¿correcto? Entonces tenemos que ubicar que nuestra primera civilización de la que vamos a hablar son los sumerios. Obviamente después de ellos van a comenzar ciertas ramificaciones que nos va a dar este conglomerado que es la literatura sumerio-babilónica. Hablando históricamente o historiográficamente, vamos a mencionar que existe una época denominada la época de Uruk, ¿correcto? Que más o menos duró entre 7 u 8 siglos, aproximadamente, ¿no? Entre 7 y 8 siglos, vamos a mencionar, dura esta denominada época de Uruk, ¿correcto? Y aquí es donde más o menos comienzan a surgir los primeros testimonios. Aquí comienza la cultura, en este caso la cultura sumeria, comienza a ver la importancia de dejar testimonio de su vida, de sus creencias, etcétera, ¿correcto? Como toda cultura que hemos visto en anteriores videos, la forma de expresión en un primer momento era la escritura pictográfica, es decir, las imágenes, es decir, recrear escenas, recrear personajes, animales, etcétera, ¿correcto? Entonces, ese es como que los primeros testimonios que nosotros podemos encontrar en las ruinas, etcétera, y en ciertas edificaciones, producto del trabajo arqueológico que se hizo tiempo después, encontramos que las primeras expresiones, los primeros testimonios tienen este carácter pictográfico. No obstante, pasos después, tiempo después, esta representación pictográfica comenzó a evolucionar a algo que hoy en día conocemos como la escritura cuneiforme. ¿Qué es la escritura cuneiforme? En esencia o de manera simple, nosotros podríamos definir la escritura cuneiforme como un cierto simbolismo o ciertos dibujos que intentan representar palabras o sonidos, ¿correcto? Entonces ya no simplemente era el reflejo de cierta escena, ¿correcto? Sino que esta escritura cuneiforme comienza ya a tener un paso más allá de expresión, un paso más allá de comunicación, al querer ya emular sonidos, frases, ¿correcto? Entonces ahí está ese primer aspecto fundamental de la evolución. Es decir, comienza la misma cultura sumeria, comienza a ver la necesidad de expresarse no solamente con imágenes que representaran postales o que representaran un momento, sino comenzar a generar ciertos símbolos que representen sonidos, palabras, nombres, etcétera, que es esta denominada escritura cuneiforme. Entonces, ahí tenemos esos aspectos, ¿no? Estamos hablando de del año 3,500 antes de nuestra era, estamos hablando de esta necesidad de comenzar a dejar testimonio y que los primeros pasos de estos testimonios eran por medio de imágenes, escritura pictográfica, y después esa escritura pictográfica evoluciona o producto de la necesidad comienza a generar un tipo de escritura nueva que es la escritura cuneiforme, ¿correcto? Pasa este periodo, esta época de Uruk, y nos pasamos a la siguiente época, al siguiente periodo, que es el periodo protodinástico. El periodo protodinástico más o menos tiene lugar entre el año 2700 y 2300 antes de nuestra era. Es decir, terminando la época de Uruk. Este periodo simplemente es como de transición, ¿correcto? Es decir, como toda civilización necesita momentos de transición, y entonces en el aspecto cultural, en el aspecto literario, por denominarlo así, se sigue esta situación de la escritura cuneiforme, etcétera.
Y precisamente este segundo periodo, este segundo momento que le estoy mencionando, que es este periodo protodinástico, va a dar pie al siguiente, que es el periodo acadio. ¿Correcto? El periodo acadio tiene como elementos fundamentales, por un lado, el nombre del personaje Sargón de Agade. Sargón de Agade es precisamente el que va a encabezar este periodo. Va a ser el gran representante cultural y obviamente político, etcétera, de este momento, de este periodo acadio. ¿Correcto? ¿Cuándo tiene lugar este periodo acadio? Es, como ustedes lo pueden inferir, entre el 2300, es decir, cuando termina el periodo protodinástico, y el año 2000. No olviden, estamos hablando antes de nuestra era, no estamos hablando obviamente de nuestra era. Entonces, este periodo es otro paso más que tiene la cultura, en este caso, sumeria. Precisamente a partir de este periodo acadio, vamos a irnos hacia el año 2000, ya antes de nuestra era, donde va a encontrarse el momento de transición, el momento de rompimiento, por decirlo así. Es este rompimiento de paradigma desde la perspectiva de estas culturas, que es el periodo denominado la entrada de Ur III. ¿Correcto? Porque es una época de transición, de rompimiento de paradigmas. Porque como habíamos visto, en los primeros periodos, en los primeros momentos, simple y llanamente la aportación que tuvo lugar era esta situación, ¿no?, de la escritura pictográfica en un primer momento, que eso es importante porque significaba ya la necesidad de dejar representaciones, de dejar testimonios de sus hazañas, su cotidianidad precisamente. Que después eso dio pie a una nueva necesidad que fue solucionada, por denominarlo así, por medio de la escritura cuneiforme. Pero precisamente hacia el año 2000, antes de nuestra era, es decir, hace más de 4000 años, entra este periodo de Ur III y es el momento de mayor esplendor cultural, por denominarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque se le comienza a dar importancia a la tradición oral, por decirlo así. Y esta tradición oral se va a ver reflejada en testimonios de diversa índole. Ahí comienzan a dejarse testimonios sobre la mitología, es decir, estas creencias de quiénes son, de dónde vienes, quiénes son sus creadores, por qué están ahí. Estos elementos que hemos visto en anteriores videos, estos elementos ontológicos. También, obviamente, hay testimonios líricos, es decir, poemas, hay himnos, hay lo que hoy denominaríamos ensayos, pequeñas disertaciones sobre elementos de la cotidianidad o de la vida en general, y tratados, es decir, desde una perspectiva científica, es decir, la observación, ciertas posturas ante esos fenómenos de la naturaleza, etcétera. Entonces, precisamente en este periodo de Ur III comienzan a tener lugar estos testimonios que son los más importantes, son los que hacen que una civilización se transforme en alguien trascendente. ¿Por qué? Porque está dejando testimonio de sus creencias, sus formas de ver y vivir la vida. Pero este punto, este periodo de transición, este rompimiento de paradigmas, a partir de aquí, ¿no?, es el parteaguas. ¿Cuál es el siguiente momento histórico de esta literatura sumerio-babilónica? Aproximadamente hacia el año de 1700 antes de nuestra era. Todo lo que estamos hablando en estos momentos y lo que vamos a hablar en esta serie de videos es antes de nuestra era, pero bueno, no está de más todo el tiempo estar subrayando, en este caso el año 1750 antes de nuestra era, comienza el siguiente paso, los siguientes momentos dignos de mencionar que son trascendentes para esta cultura. Más o menos en este año, en el año de 1750 antes de nuestra era, comienzan los ataques del amorita Hammurabi o Hammurabi, pero como lo quieran mencionar. Hammurabi comienza a atacar a estas civilizaciones, a esta dinastía que es la que estaba gobernando estos territorios, y entonces comienzan esos ataques y obviamente aquí con estos ataques termina la historia
de los sumerios. Estamos hablando de los sumerios, ¿no? La primera cultura que deja testimonio, que ve la importancia de dejar testimonios y genera un código, etcétera, que en esta escritura pictográfica que después se transforma en una escritura cuneiforme, justamente con los ataques de Hammurabi o Hammurabi, termina este ciclo, termina esta primera civilización. No obstante, como siempre, cuando alguien conquista un lugar, pues no llega, arrasa todo y comienza a generar una nueva cultura, una nueva civilización. Obviamente no, tampoco esta situación de el ataque de Hammurabi no surgió de la nada. Obviamente son ya décadas, incluso siglos, de que poco a poco fueron adentrándose en estas tierras ciertos personajes, ciertas culturas, ¿no? Producto, no olvidemos, de la época nómada y sedentaria, etcétera. Todas estas situaciones que tienen lugar en todas las civilizaciones y en todo momento histórico. Obviamente comenzaron a adentrarse muchos personajes de otras civilizaciones en estas tierras y ello poco a poco va a generando una inestabilidad social que en el caso de los sumerios se ve como finiquitada con este ataque de Hammurabi. Entonces, este ataque de Hammurabi rompe, por decirlo así de manera interna, una época. Hablando desde una perspectiva cultural es importante, hablando desde una perspectiva literaria, simple y llanamente es como una pequeña evolución, porque sigue la tradición, sigue el lenguaje, siguen las creencias. Es decir, la llegada de Hammurabi simple y llanamente es un cambio político, que obviamente puede verse reflejado en un cambio social, pero desde una perspectiva cultural, filosófica, artística, literaria, no hay un cambio tan radical. Entonces, este cambio político, obviamente, pues va a generar nuevos momentos históricos, ¿correcto? A pesar de que el idioma, a pesar de que ciertas creencias, cierta cosmovisión, estas situaciones ontológicas que hemos hablado, no cambian en gran medida. El cambio o el fin de la época de los sumerios va a traernos, entonces, al mapa los conceptos y las civilizaciones, por un lado, de los babilonios y por el otro lado de los asirios. Entonces, los babilonios y los asirios son los que ahora van a imperar, ¿no? Los sumerios desaparecen con la entrada de Hammurabi o con estos ataques de Hammurabi y obviamente conquista Hammurabi. Entonces, los babilonios y los asirios son estas nuevas dos civilizaciones que vamos a comenzar a mencionar. Y que aquí es donde entra esa repercusión, es donde comienza a verse sus testimonios ahora desde esta perspectiva y lo que hay detrás de todo testimonio. Cuando alguien está gobernando, cuando alguien está tomando la batuta, obviamente los testimonios tienen un fin, tienen el fin de justificar las razones y obviamente aportar ciertas situaciones a los testimonios y a las creencias habidas antes. Entonces, aproximadamente en el año 616, también antes de nuestra era, los caldeos se apoderan de Babilonia. Entonces, ya estaba comienza desde el 1750, comienza, ¿no? Con los ataques de Hammurabi, que conquista Hammurabi, pasan los años y aproximadamente 1000 años después, en el año, insisto, 616 antes de nuestra era, los caldeos comienzan a apoderarse y lo logran de Babilonia. Obviamente era muy importante Babilonia y demás porque era una ciudad y había representación cultural y demás. Muestra de ello es que en estas épocas estaba el reino de un personaje muy importante porque otras culturas lo mencionan, es un nombre y es en consecuencia un personaje que sirve como parámetros, etcétera, y me estoy refiriendo a Nabucodonosor. Nabucodonosor es un personaje precisamente de estas épocas. Muchas veces lo traducen como nada más como Nabucco, porque como pueden ver su nombre de Nabucodonosor es un poco complejo de mencionar. Precisamente estamos hablando de estas épocas, de Babilonia y demás. Estaba en el reinado. Entonces, justamente los caldeos comienzan a intentar invadir Babilonia y lo logran, ¿correcto? Precisamente en el año 616 antes de nuestra era.
Obviamente, como toda situación histórica, tiene repercusión. ¿Cuál es la repercusión de esta situación y de estos momentos? Que obviamente comienzan los conflictos, comienzan las conquistas, comienzan las guerras, comienzan las disputas, y precisamente esta serie de situaciones van a tener como consecuencia, por denominarlo así, que en el año 538, antes de nuestra era, los caldeos, estos personajes, esta civilización que comenzó a conquistar, a pelear y a invadir los territorios babilonios, arrasan con la ciudad más importante, que es Nínive, ¿correcto? Era la capital de Asur o Asiria, como se lo quieran mencionar. No olvidemos estos personajes, ¿no? De los babilonios y los asirios. Entonces, los caldeos en el 616 se apoderan de Babilonia. Y años después, es decir, en el 538 antes de nuestra era, se apoderan de la ciudad más importante de los asirios, que era Nínive. ¿Correcto? Que justamente Nínive, al ser la capital y demás, es una ciudad muy importante para la cultura. Desde una perspectiva literaria, Nínive es la ciudad, porque ahí es donde se concentraba todo. Al ser la capital, al ser la ciudad más importante, obviamente tiene esa repercusión. Entonces, en el 538, cuando los caldeos toman Nínive, automáticamente nosotros podríamos dar por terminada toda esta civilización sumerio-babilónica. Como ven, en estos minutos les he hablado de la historia de los sumerios o de la historia sumerio-babilónica. No les he hablado de nada de literatura ni nada por el estilo, pero como siempre lo hemos dicho en este canal, antes de adentrarnos a la literatura y demás, tenemos que entender el contexto, porque nada viene de la nada. La literatura, aunque sea ficción, aunque tenga una intención precisamente de crear mundos, de darle voz al hubiera, de darle voz a las posibilidades, todos esos hubieras y esas posibilidades, para que existan, tiene que haber una realidad imperante, ya sea una realidad que va a querer ser reflejada o bien que va a ser modificada o se va a anhelar modificar por medio de la ficción. Entonces, todos estos elementos culturales que les acabo de mencionar, desde la necesidad de crear una escritura, la necesidad de comenzar a dejar testimonios y estas situaciones, estos cambios de dinastías y en consecuencia de periodos y estas situaciones y estar viviendo entre dos ríos, por un lado el Tigris y por el otro lado el Éufrates, todas las situaciones políticas, sociales y en consecuencia culturales se ven reflejados en la literatura. Y ahora sí, adentrémonos de manera general a la literatura sumerio-babilónica. Ahora bien, hablemos de literatura. Entonces, ¿cuáles son las características y los elementos fundamentales de la denominada literatura sumerio-babilónica? Nosotros podríamos mencionar que hay 3 tipos de literatura en este periodo, en esta cultura. Obviamente, la más obvia y la más esperada, como se los decía hace unos minutos, que era la característica de, por un lado, el simbolismo y por el otro lado, la religiosidad. Obviamente tenemos poemas de carácter mítico, ¿correcto? Es decir, estos poemas que nos explican el origen de las cosas, o bien que nos hablan de dioses y la intervención de estos dioses en la cotidianidad o en los orígenes del mundo, o mínimo en los orígenes de la civilización. En el caso de la cultura o de la literatura sumerio-babilónica, podríamos mencionar 2 poemas de carácter mitológico. Por un lado tenemos el conocido o el denominado poema de la creación, o también conocido como Enuma Elis. Este poema de Enuma Elis, como les acabo también de mencionar en nuestro idioma, es el poema de la creación. Nos cuenta precisamente cuál es la percepción, cuál es la lectura que tenía el pueblo sumerio babilónico en torno a la creación, cómo fue creado el mundo, con qué razón, con qué motivo, etcétera, como cualquier texto mitológico. En esencia, este poema de la creación es una teogonía, es decir, nos menciona toda la dinastía de dioses, por decirlo así, o todos los dioses y toda su ramificación. Y este poema obviamente es de carácter épico en el sentido que es narrativo.
correcto, como buen poema que habla del origen, es decir, un poema mítico, nos habla desde una perspectiva narrativa. ¿Y qué nos narra este poema de Enuma Elis? Básicamente nos narra la lucha entre Marduk, que es el representante de la luz, del orden, y Tiamat, correcto, que obviamente es el lado opuesto, que son las tinieblas, el caos. Entonces, esta lucha entre Marduk y Tiamat es el germen, es la esencia de este poema mítico de Enuma Elis. Obviamente, como lo pueden inferir, al principio no existía más que Tiamat, es decir, no olviden las tinieblas, el caos, que era un monstruo femenino, ¿correcto? Entonces, Tiamat es este monstruo femenino que va a representar las tinieblas, el caos. Entonces, en el origen del mundo estaba nada más Tiamat, ¿no? Este monstruo femenino que era la diosa de los vientos y de la lluvia, ¿correcto? También por otro lado estaba Apsu, que es el océano. Y Tiamat mezclaron las aguas del cielo y de la tierra, ¿correcto? Entonces aquí está este elemento de origen. Por un lado estaba Tiamat y por el otro lado estaba Apsu. Entonces ellos dos se unen y en consecuencia mezclan las aguas del cielo y de la tierra. Y de esta mezcla se originan varios seres de deidades. No olvidemos que es un poema mitológico, entonces vamos a hablar de dioses en todo momento, ¿correcto? Pero estas creaciones, producto de la unión de Apsu y Tiamat, siempre eran o estaban sometidos a los caprichos de la denominada perversa de Tiamat, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos menciona en un principio el poema de Enuma Elis. Pero, como siempre y como todo, un día nace Marduk, ¿correcto? Que es el hijo de Ea, que es el dios de las artes, y Tiamat, sintiendo que su tiránico dominio se acerca a su fin, monta en violenta cólera. Entonces, justamente la aparición de Marduk es un elemento trascendente, ¿correcto? Y para que vean, Marduk es hijo de Ea, dios de las artes. Entonces, para que vean la importancia que tenía el arte en la cultura sumerio-babilónica, al grado de que el gran salvador, el que va a dar la luz, el que va a dar el orden, es el dios del hijo de las artes. Obviamente esto, como les mencionaba, genera la cólera, el enojo de Tiamat. Entonces, obviamente, este enojo pues causa una guerra. Entonces, la guerra entre Tiamat y Marduk, Marduk ataca con el viento de la pestilencia hasta domeñarla, ¿correcto? Es decir, la mata y divide su cuerpo, es decir, Marduk mata a Tiamat y divide su cuerpo en dos partes. Por un lado, se la llevó al viento del norte y constituyó lo que es hoy el cielo, mientras que la otra parte es la tierra. Entonces, esta división de Tiamat es lo que explica el origen del cielo y la tierra, ¿correcto? Posteriormente, Marduk forma las estrellas, por lo tanto, dispuso o lo que hoy denominamos las constelaciones, creó lo que hoy denominamos las constelaciones y construyó casas o moradas para los demás dioses. Cuando por fin imperó o volvió, retornó la paz que había en un inicio, Tiamat, que era el caos, no olvidemos que es la representante del caos, ya había desaparecido de la tierra para no volver a ella nunca más en tiempo de guerra y en los sueños de los hombres. Por lo tanto, en por decirlo así, mundo ya sin las tinieblas ni el caos, pues todo parecía en orden, ¿no? No olvidemos que Marduk trajo con la luz y el orden, trajo esta cualidad al mundo. Por lo tanto, faltaba alguien que habitara
Es decir, ya Marduk había generado las casas de los dioses, las constelaciones, etcétera, pero en el mundo estaba así el cielo y la tierra, producto de esta división que se hizo de Tiamat, y entonces Marduk creó al ser humano con su propia sangre, ¿no? Y sus huesos. Con su propia sangre y sus huesos, Marduk crea al ser humano para que los dioses tuviesen quien los adorase. Como pueden ver, este poema de Enuma Elis nos habla del origen del mundo, ¿correcto? Y entonces, por un lado, de ahí la importancia de la luz, las tinieblas, estos contrastes, para que vean que la dicotomía de luz, oscuridad, bien, mal, o sea, hasta incluso en el caso del simbolismo, que lo oscuro, las tinieblas son malas, mientras que la luz es como que está más cercano al simbolismo de lo bueno. Ahí está. No es algo nuevo, no es algo que se haya surgido hace poco, sino lo estamos viendo de las primeras civilizaciones. En los primeros textos mitológicos que conocemos, vemos esta dualidad de la oscuridad y la luz y lo que ello simboliza. Y por el otro lado, conocemos cómo surge el mundo y cómo surgen los seres humanos. En este caso, nos cuentan precisamente que el origen del ser humano es producto de la sangre y los huesos del dios Marduk, ¿correcto? Y el otro poema, también de carácter mítico, porque habla de una diosa, etcétera, es el poema de la diosa Ishtar. ¿De qué trata, en esencia, este poema de la diosa Ishtar? En esencia, este poema nos dice que los espíritus de los muertos vivían en una inmensa llanura cubierta de polvo. A esta región descendían tanto los justos como los malvados. Otra vez, una percepción mitológica. ¿Qué ocurría después de la muerte? Entonces, aquí tenemos este aspecto de que había un lugar donde yacían los muertos, sin importar si eran justos o malvados. Pero bueno, continuando con la historia del poema de Ishtar, se tiene que decir que un día, al declinar cada año, Ishtar, que era la diosa de la vida, se veía forzada a descender a este mundo, a este espacio subterráneo gobernado por su cruel hermana Ereshkigal. Entonces ahí tenemos otro elemento, ¿correcto? Ereshkigal era la diosa o la gobernante de este mundo subterráneo donde yacían los muertos, sin importar si eran justos o eran malvados. Nos cuenta este poema que al trasponer las 7 puertas, la envidiosa reina hace arrancar a Ishtar todos los adornos, joyas y vestidos y la encierra en una prisión. Cuando Ishtar se aleja de la tierra, perece toda vegetación y el amor huye de los corazones. Pronto, obviamente, como era de esperarse, se lamentan los dioses la pérdida de quien les hacía placentera la vida. Ea, no olvidemos quién es Ea, que es el dios providente, forma un ser humano que es enviado como mensajero para recuperar a la diosa. Al cruzar de regreso las 7 puertas, Ishtar va recuperando gradualmente las vestiduras y las joyas arrancadas a la entrada, y con la llegada de la primavera aparece de nuevo en la tierra para alegrar el ánimo de los hombres, ¿correcto? Entonces, como podemos ver, Ishtar era la diosa del amor y simbolizada, obviamente, por el planeta Venus. Esta hija de la luna, que es Sin, y hermana del sol, que era denominado Shamash, era también la diosa de la guerra, ¿correcto? Entonces, por eso al final acabó por convertirse en la más poderosa divinidad femenina del panteón asirio babilónico.
Como podemos ver, el poema de Ishtar nos da la explicación tanto de la vida más allá de la muerte, como, a su vez, de la primavera y lo que implica la primavera, ¿no? El resurgir de las plantas, el clima, todo eso que simboliza, ¿no? No olvidemos que estos pueblos piensan desde la perspectiva de la vegetación. Entonces, obviamente es cuando se cosecha, por decirlo así. O sea, se siembra y en la primavera se cosecha. Entonces, Ishtar representa precisamente esa fecundidad y la alegría que hay detrás de que estos pueblos que dependían demasiado de la siembra y la cosecha, pues la felicidad que implica poder cosechar. Entonces podemos ver esta situación de Ishtar, que al grado de que fue una diosa fundamental, muy importante, y que nos cuentan precisamente su árbol genealógico de la hija de la luna y del sol, y todo lo que representa. Esta situación también simbólica de las 7 puertas en este mundo subterráneo donde yacían los muertos. Entonces, como ven, comenzamos a ver ciertos elementos que hoy en día ciertamente siguen teniendo repercusión. Esta importancia del número 7, la lucha entre el bien y el mal, que muchas veces haya una relación entre un dios que es bondadoso o una diosa que es bondadosa y un dios que es malévolo o una diosa que es malévola. Entonces, estas situaciones de las relaciones, la interrelación entre divinidades y el simbolismo y el contraste, etcétera, podemos verlo también en la literatura sumerio-babilónica. Pero como les decía, los sumerios babilónicos no solamente se concentraron en los aspectos mitológicos, de hablar solamente de los dioses y el origen de las cosas por intervención de los mismos. También tenemos otro tipo de literatura, que es la literatura épica. Como toda civilización, necesita de personajes, necesita de héroes, necesita de estos hombres, de estas mujeres, de este conglomerado de personajes que representen los valores de la colectividad. No olvidemos ese aspecto fundamental de lo heroico. Los héroes son aquellas personas que representan los valores de la colectividad y entonces a través de sus historias se engrandecen estos valores, se engrandecen estas virtudes. No solamente se engrandecen los actos generados por este personaje heroico, sino también lo que hay detrás de dichos actos. El poema épico por antonomasia de la cultura sumerio-babilónica es el poema de Gilgamesh. Hablar de la épica precisamente es hablar de héroes y demás. Entonces, en el campo de la literatura sumerio-babilónica tenemos 9 poemas que hablan desde esta perspectiva épica. 2 de esos poemas hablan de un personaje llamado Enmerkar. Otros 2 poemas hablan de un personaje llamado Lugalbanda y los 5 poemas restantes hablan de un personaje importantísimo que es Gilgamesh. Justamente Gilgamesh es este personaje y los poemas a Gilgamesh son los que más resonancia han tenido, los que más importancia siguen teniendo hoy en día porque son los que representan de mejor manera la épica sumerio-babilónica. En esencia, ¿de qué trata esta situación, estos poemas épicos? Básicamente, el denominado poema de Gilgamesh habla del pueblo de Uruk, no olvidemos esta dinastía, etcétera. Entonces habla del pueblo de Uruk que no puede tolerar por más tiempo el dominio de su rey Gilgamesh. He ahí el aspecto importante. Entonces ya sabemos que Gilgamesh era un rey y obviamente como buen rey tenía que representar los valores de la colectividad. Entonces el pueblo de Uruk ya no soportaba más el dominio de su rey Gilgamesh. Y por lo tanto, la diosa Aruru, atendiendo los ruegos del pueblo, decide crear a un ser, ¿correcto? Y entonces, este ser se llama Enkidu, ¿correcto? Entonces, la diosa Aruru crea a Enkidu, que era un hombre, un ente, un ser capaz de oponérsele a Gilgamesh. Enkidu fue criado por animales salvajes, obviamente,
para que así su carácter se endureciese, ¿correcto? Pues su naturaleza fuera dura. Hay un pasaje en donde Enkidu conoce a Gilgamesh al entrar en la ciudad de Uruk y, contrario a lo que se podría pensar, ellos dos se hacen amigos. ¿Cómo se hacen amigos Enkidu y Gilgamesh? Muy fácil. Ambos se admiran por su valor. El atributo del valor es el que es enaltecido y representado en estas primeras tablas, ¿no? Entre la tabla 1 y la tabla 2 es donde tienen lugar estas situaciones que les estoy compartiendo. Juntos, es decir, Enkidu y Gilgamesh, se dirigen a una montaña, que es precisamente la morada de los dioses. Esta montaña era custodiada por un gigante llamado Humbaba y, como buenos representantes de los valores, de la fuerza y demás, tanto Enkidu como Gilgamesh le dan muerte a este guardián llamado Humbaba. Estos pasajes, estas situaciones, son narradas entre la tabla 3 y la tabla 4 de este poema. Luego de este suceso, se nos narra que la diosa Ishtar, sí, de la que les hablé hace unos minutos, la diosa Ishtar se enamora de Gilgamesh y al no ser correspondida por él, hace que su hermano envíe contra el mismo Gilgamesh un toro al que, obviamente, al ser un poema épico, este toro es asesinado tanto por Enkidu como por el mismo Gilgamesh. Esto se nos narra en la tabla 6 de el poema. Esto del asesinato al gigante Humbaba es mencionado entre la tabla 3 y 5. Había dicho 3 y 4, no, es 3 y 5. Y obviamente en la 6 es cuando tiene lugar este enamoramiento de Ishtar hacia Gilgamesh. Al no ser correspondida, Ishtar le solicita a su hermano, ¿no?, que le envíe un toro salvaje a Gilgamesh. Toro que es asesinado por el mismo Enkidu y Gilgamesh. Pero, como todo en la vida, tiene que haber una pérdida. No hay poema épico en donde no hay una pérdida importante que hiera susceptibilidades. Y esto justamente tiene lugar entre las tablas 7 y 8. Entre las tablas 7 y 8 nos cuentan sobre la muerte de Enkidu. Correcto, este amigo, este personaje que había sido creado para contrarrestar a Gilgamesh, pero que se había hecho su amigo. O sea, como que las bondades de Gilgamesh fueron más que lo que le estaba la molestia o lo que haya generado la molestia de su pueblo. Entonces muere Enkidu y esto hace que Gilgamesh le llore durante 6 días y 6 noches. Muestran precisamente esta sensibilidad, esta empatía que también tiene que tener todo ciudadano. No olvidemos que los héroes, insisto, representan los valores de la colectividad. También se nos menciona que Gilgamesh, más allá de llorarle 6 días y 6 noches a su amigo Enkidu, pues también estaba temeroso de correr con la misma suerte que su amigo y por lo tanto se dirige a consultar a un antepasado. Correcto. Otra vez, otro valor importantísimo de este tipo de culturas es el recurrir a los ancianos, el recurrir a los antepasados, a la sabiduría milenaria. En el caso de Gilgamesh, el nombre de su antepasado era Utnapishtim, le cuenta el secreto de la vida. Después de la muerte de su gran amigo Enkidu, Gilgamesh recurre a los conocimientos milenarios representados por Utnapishtim y este conocimiento es en torno al secreto de la vida. Entre las tablas 9 y 10 se describen una serie de aventuras, en pocas palabras. Gilgamesh, después de descubrir el secreto de la vida, que se le refiere al final a lo largo del libro 8 o de la tabla 8 del poema,
comienza una serie de aventuras que precisamente van a demostrar o van a simbolizar la importancia de saber o de llevar a cabo de buena manera este secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida que se nos menciona en este poema de Gilgamesh, ¿no? En esencia es que la vida y la muerte están reguladas por el destino. Por lo tanto, ningún mortal puede saber cuándo llegará su fin. Esta es la gran lección que le da Ut-Napistim a Gilgamesh. Ese es el secreto de la vida, ¿no? Que la vida, en esencia, está regulada por el destino. Por lo tanto, vida y muerte son elementos que en todo momento vamos a encontrar, al grado de que ningún mortal puede saber cuándo llegará su fin. Según varias teorías, aquí terminaría precisamente el poema. ¿Por qué? Porque se encontró tiempo después una 11ª tabla, una 11ª tabla, en donde se nos describe un diluvio, correcto, que arrasa con todos y demás, ¿no? Entonces aquí justamente podría tenerse la teoría de que efectivamente esta situación del diluvio que arrasa con todos es muy buen simbolismo de lo que el secreto de la vida, pues, con muestra de ello es que no sabemos cuándo va a llegar nuestro fin y que la vida y la muerte están a un palmo. Es este diluvio que arrasó con todo. Pero también existe la otra teoría de que este pasaje del diluvio fue insertado tiempo después, porque esta descripción del diluvio es muy similar a lo que se verá con otra civilización posterior, que es la hebrea, civilización de la que hablaremos en futuros videos. Como vemos, ya tenemos estas dos percepciones. Por un lado, los poemas míticos, ¿no? Con esta tendencia mitológica de hablar del origen y hablar de ciertas situaciones y del simbolismo de estos dioses. Y por el otro lado tenemos los caracteres épicos. Hablar de un héroe, hablar de ciertas situaciones, del valor, de la amistad, de la fuerza, etc. Pero las civilizaciones no solamente se manejan con dioses y héroes. También tiene que haber una regulación en la vida cotidiana. Y muestra de ello, aunque no es 100% literario, por denominarlo así, pero es importante referir que la cultura sumerio-babilónica se regía por leyes, tenía legislaciones. A lo largo de la historia de los sumerios babilónicos hubo leyes, hubo decretos, porque nosotros siempre pensamos en el derecho romano, ¿no? Que es como que la máxima y demás. Obviamente el derecho romano es el parteaguas del tipo de leyes y las legislaciones que tenemos hoy en día. Pero para nada son las únicas. O sea, cuando vamos hablando de las distintas civilizaciones orientales, veremos que no es así. Muestra de ello es la sumerio-babilónica. Dentro de este panorama de la historia o de este tipo de escritos con legislatura, obviamente el más destacado es el Código de Hammurabi. ¿Recuerdan este personaje que es el que hace que caiga la civilización sumeria y le va a dar pie a la babilónica? ¿Correcto? A los babilonios y a los asirios. Entonces, mencionábamos eso. Entonces, precisamente cuando entra Hammurabi, crea un código. Y entonces, para que vean la importancia de la escritura, también relacionada con las legislaciones. ¿En qué consiste el código de Hammurabi? En esencia está comprendido de 3 elementos. Tiene un prólogo, donde se explica en esencia la importancia de la legislación, la importancia del orden, etcétera, etcétera. Aproximadamente la segunda parte se comprende de 300 leyes, de 300 normativas, de todo tipo, de toda índole, que precisamente le daba el orden a la cultura. Y por último tiene un epílogo que justifica todo lo anterior. Pues bien, como ven, la primera civilización, la primera cultura que nosotros podríamos denominar literaria y demás es la sumerio-babilónica. ¿Por qué? Porque es la primera civilización que ve la necesidad de dejar testimonio de lo que fue y de lo que estaba haciendo en esos momentos. Al grado de que, como lo acabamos de ver, incluso usa estos códigos y demás para establecer normativas, para establecer legislaturas. Entonces, ese es el origen de la literatura, es lo que conocemos como el origen de la literatura. Al contrario de los anteriores videos donde lo veíamos de delante para atrás, es decir, de nuestras épocas hacia el origen, aquí no. En el caso de las literaturas orientales lo vamos a hacer de manera cronológica. Por lo tanto,
La primera civilización, que es la sumerio-babilónica, es a la que le debemos en gran medida lo que somos como cultura, porque como vimos, tanto en la historia de la creación de Enuma Elis, el otro texto mitológico sobre la diosa Ishtar, y obviamente también en relación con el poema épico, estos libros y demás, enfocándonos principalmente en Gilgamesh, vemos ciertos elementos, ciertas características que tienen repercusión incluso hoy en día. La importancia de ciertos números, las relaciones entre ciertos personajes, ciertas aventuras, la necesidad de vivir ciertas aventuras, ciertas visiones y cosmovisiones que tuvieron lugar. No olviden, estábamos hablando del año 3500 antes de nuestra era. Entonces, todo eso poco a poco se fue adaptando. El sincretismo característico de nuestra cultura, de nuestra historia, se ve reflejada en ello. Pues bien, espero que este video sobre la literatura oriental, pero enfocada en este primer momento o en este primer video de esta serie, que es la literatura sumerio-babilónica, haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, que créanme, les agradezco infinitamente. En el anterior video les mencionaba que estábamos a punto de llegar a los 500 suscriptores y felizmente ya se logró esa meta. Entonces, en próximos días, en próximos videos, generaré una dinámica, como se los mencionaba, en donde en esta dinámica, no sé, todavía no tomo la decisión si va a ser una serie de preguntas, va a ser solamente un sorteo o algo por el estilo, como una rifa, por denominarlo así, en donde pues yo les regalaré un libro, algunos materiales relacionados precisamente con los temas que trata este canal. Pero bueno, eso lo veremos en próximos días. No obstante, aprovecho este espacio para agradecerles a cada uno de ustedes el haber logrado esa meta de 500 suscriptores. Y ahora vamos por más. La siguiente meta, obviamente, vamos paso a paso, 600, 700, 800, 900, 1000 y hasta que lleguemos a los millones, etcétera. Pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Entonces, nosotros somos una comunidad que poco a poco espero vaya creciendo. Entonces, les vuelvo a extender la invitación a que se suscriban, a que compartan este video, a que inviten a otra gente, a otras personas a suscribirse a este canal, a pertenecer a nuestra comunidad. A su vez también los invito a que comenten este video o cualquiera de los otros sobre si conocían esta historia de la primera civilización literaria, por decirlo así, la sumerio-babilónica, si conocían el poema de Gilgamesh, conocían el poema sobre la diosa Ishtar. Todos esos elementos, si los conocían, qué les pareció estas situaciones, estas características, estos recursos que usó el pueblo sumerio babilónico para contarnos su historia. A su vez, también podemos aprovechar el espacio de comentarios para hacerme observaciones, sugerencias y todo aquello que ustedes crean le abone a este canal. A su vez, les hago la invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también podemos usarlo como un medio para que nos comuniquemos y ustedes me hagan llegar sus observaciones, sus comentarios y sus sugerencias a este proyecto llamado Yo Leo. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido dándole las infinitas gracias por todo y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.